Hola. Bueno, buenas noches. Nosotros estamos en representación del presidente de CONAPES, Luis Pucher, por ser su suplente, digamos, en ese organismo. Por suerte no está de reposo por embarazo, como Andrés, sino que está bueno porque en realidad se hacía otra actividad a mediodía donde se largaba una película que han hecho adolescentes que están congregados en DODECA, que es un espacio de esas características que generalmente trabajan con esas edades, en adolescentes. Y bueno, parecía un momento oportuno también para darle la trascendencia, porque tenía que ver con este tema también, entonces nos repartimos un poco la actividad. Además de suplir a Luis en la presidencia del CONAPES, cuando eso es necesario, en realidad yo cumplo la función dentro de INAU de dirección del programa de atenciones a situaciones de trata y o explotación sexual. Si bien estoy en ese doble rol, voy a tratar de no entregar las cosas y me voy a dedicar a lo que es el comité. Nos parece siempre interesante situar y contextualizar algunas cosas porque tiene que ver de cómo se origina y cómo transitan después, en este caso, una articulación interinstitucional como ha sido el comité. El comité se vota en el año 2004, en noviembre del 2004, y comienza a funcionar en noviembre del 2005, luego que el nuevo gobierno se instala y empieza a formalizarse con esas características. La conformación del comité en noviembre del 2004 coincide también con la aprobación de la ley sobre el tema, sobre prostitución infantil, porque así dice la ley, no, aunque estamos de acuerdo con lo que decía hace un ratito Sandra en cuanto a que preferimos explotación, que también la ley habla de explotación en su artículo 5º o 6º, y también coincide con la aprobación del concepto del Código de la Niñez y la Adolescencia. No es menor, digamos, esas coincidencias, porque hacen a un momento muy especial donde algunos temas estaban surgiendo y bueno, poniéndose, si se quiere, más sobre la mesa y tratando de parte de algunas instituciones y de algunas organizaciones no gubernamentales, impulsándolas de tal manera que realmente pudieran formar parte de las políticas públicas del país. Eso de alguna forma favoreció que durante 2 o 3 años se elaborara. Yo en realidad puse construir porque en realidad es una construcción. Me gusta más la palabra porque y da la idea por lo menos de poner un ladrillo arriba del otro y de gente trabajando, de gente moviéndose, más que elaborar, que suena como una cosa muy intelectualizada detrás de los escritorios. En realidad la construcción del plan es a partir de gente que estaba trabajando y que está trabajando en la primera frente de batalla, digamos, en temas de situaciones de trata y de explotación. Entonces, realmente cuando comienza a construirse ese plan, se logra traer lo que ha sido el estudio durante varios años de parte de grupos de la Universidad de la República, de parte de ONG que venían trabajando sobre la temática y de algunos integrantes de funcionarios del Estado que también venían impulsando. Entonces se logra en ese plan conceptualizar, se logra ponerse de acuerdo sobre algunos lineamientos que también son fundamentales, se llega a plantear algunas acciones, pero en realidad lo que faltó, como siempre ocurre al comienzo por lo menos, después se puede subsanar ese error, era destinar recursos para eso. Entonces, como durante varios años fue muy difícil instrumentar algunas acciones planteadas en ese plan porque no se tenían recursos destinados. Entonces eso nos parece fundamental, de ahí la necesaria elaboración. La construcción fue hasta el 2007 en la primera etapa, luego el 2010 y finalmente recién en el 2011 el plan del CONAPES, así se llama, tiene por lo menos las partidas necesarias para hacer realidad las acciones que se definieron. Igual eso nos pone ante otro problema, creo que viene después, que es el tema de la interinstitucionalidad. Esto tiene sus riquezas, sin duda, los avances
en la interinstitucionalidad de un tema como la explotación sexual y la trata es que de alguna forma se entiende de que, más allá de que hay un órgano rector y también ejecutor en las políticas de infancia, no puede ser solo un organismo encargado de este tipo de problemáticas. Como no lo puede ser tampoco en el uso problemático de drogas y en otros temas que podríamos hablar. Es en varios temas que tenemos que asumirlo como, en principio, como Estado, garante de los derechos de las personas y también de la comunidad toda, por todo lo que acaba de explicarnos Sandra desde el punto de vista conceptual y de todo lo que sucede en cuanto a la naturalización y no en la invisibilidad del tema. Entonces, la interinstitucionalidad favorece esa posibilidad de ver en conjunto y de poder intentar llevar adelante acciones que puedan erradicar o por lo menos intentar minimizar la mínima expresión todo lo que se pueda estar problemático. Entonces, como avance, por ahí lo vemos importante. Ahora, las dificultades es que a la hora de poner dinero o los recursos necesarios, no todas las instituciones y organizaciones que componen, que fue un error mío no decirlo, ahora lo digo quiénes son, no lo hacían porque de repente no lo tenían, no por mala voluntad, sino porque no lo tenían asignado en su presupuesto para destinar dinero a una actividad en una mesa interinstitucional o en un comité interinstitucional. El CONAPES se integra, además de INAU que lo preside, por el Ministerio del Interior, por el Ministerio de Salud Pública, la ANEP, ONG también, el MIDES, el Ministerio Público, voy haciendo memoria porque no lo tengo escrito ahí, y también los organismos internacionales, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social también, y creo que el Ministerio de Turismo y Deportes Salud. Es decir, como ven, es una interesante cantidad de organismos gubernamentales y no gubernamentales que lo componen, pero no hemos podido avanzar en esta cuestión de los recursos de la forma que lo necesitamos. Entonces, afortunadamente, algunos están pensando en eso y en este año, no recuerdo en qué actividad, el presidente de INAU, Gabriel Salsamendi, decía al respecto de que habría que ir pensando para la próxima etapa que viene con el nuevo gobierno en la necesidad de que algunos comités, como en este caso interinstitucionales, tengan su propio presupuesto. O sea que eso está en la agenda ahí, creo que lo tenemos que hacer lo posible, cada uno desde su lugar, como para exigir que eso realmente posibilite después llevar adelante una serie de actividades que son necesarias. Así todo, y de cualquier forma, se han logrado una serie de campañas, en este caso este es un ejemplo, la campaña anterior de UNICEF fue otro ejemplo, y las actividades de formación que se vienen realizando a lo largo de todo el país, en particular hace 4 o 5 años ya que el Instituto Interamericano hace cursos por internet para toda Latinoamérica, con algunas presenciales en cada uno de los países, en los cuales también se integra, al punto de que eso sumado a otras instancias de capacitación y sensibilización, ya hemos logrado que más de 1000 personas en estos años que existe el comité hayan pasado por alguna instancia de esas características. Eso también parece importante recalcar porque, más allá de las dificultades de los presupuestos, nadie se ha quedado quieto y se ha intentado permanentemente sostener, como ese curso, actividades de sensibilización, de capacitación y campañas. Hay otra actividad que se llama Construyendo Puentes. En uno de los años se ha venido, creo que ya va por el 5º o 6º, uno de los años tocó en Paysandú, ha tocado en Colonia, ha tocado en Maldonado, en Montevideo también. Así que hemos logrado avances en ese sentido. El plan está conformado por esa serie de subprogramas y no para que capaz que se olviden, dicho así rápidamente, pero yo lo traigo porque voy a hacer hincapié en 2 de ellos. Los subprogramas apuntan al área de la prevención, a través de, entre otras cosas, de las campañas, de la sensibilización a la comunidad, de protección, que habla más ligado a lo que es todo el aspecto legislativo, ahí es donde voy a hacer un poco de hincapié, en la atención, también voy a mencionar algunas cuestiones, en la restitución, que podríamos de alguna forma ligarlo a la atención, pero que todavía estamos en un debe importante, intentando subsanarlo en lo posible para que cada vez menos tengamos situaciones donde no se hayan podido restituir los derechos
niños, niñas y adolescentes que han sufrido este tipo de situaciones. La participación infantil, que como en todos los temas se requiere para que sean realmente parte de esto, no solamente repartiendo, que también es válido, los volantes o los afiches de las campañas que hagamos, sino que realmente decidan cosas a la hora que tengan que decidir como parte de situaciones que le pasan a ellos, ¿no? Eso es lo que nos cuesta mucho, que en procesos judiciales también la palabra de ellos sea válida, que dentro de las instituciones donde transitan ellos también nosotros les demos la importancia que tienen que tener, no es que hagan lo que quieran, ese es otro gran tema de discusión permanente que tenemos, sino que sean parte realmente de la sociedad. De acuerdo, como hoy se ve que yo no estuve en la mañana, pero decía Sandra que hablaron de la autonomía progresiva, bueno, ese es un concepto que lo tenemos que poner un poco más en práctica, realmente arriesgando un poco más a que la participación infantil no sea solo en este tipo de cuestiones deportivas o en el reparto de afiches o cuestiones así, sino también en las decisiones que les tocan vivir, porque además tendemos que necesariamente apuntar a que se cuiden por ellos mismos. Yo no me quiero... Pero si no logramos esto, con lo que está pasando con las redes sociales, es imposible, si no logramos que realmente el autocuidado vaya por ellos, nosotros no lo podemos controlar. Las redes sociales entran en cualquiera de nuestros adolescentes, hijos, estudiantes o según el vínculo que tengamos con ellos, y son imposibles de que haya un control total de lo que puedan ver y lo que no puedan ver. Lo cual no quiere decir que no intentemos estar en contacto con ellos, pero es muy importante tener en cuenta eso como para hacer hincapié en la necesidad de que ellos puedan autocuidarse. Bien, entonces la participación infantil como un tema fundamental, la capacitación y la producción de conocimientos, porque los temas van cambiando muchísimo. En esto de la pornografía, por ejemplo, la pornografía se ha hablado mucho de las situaciones donde alguien, adultos, generaba el material pornográfico. Hoy por hoy, las propias chiquilinas se graban y suben sus videos a Facebook y a distintas formas de comunicaciones para ser explotadas, en definitiva. Entonces, si tendremos que estar permanentemente actualizándonos y sistematizando conocimientos que nos permitan avanzar en esto de que, bueno, de que este tema también va cambiando las modalidades. No cambia en todo caso la cuestión de que hay algo a cambio siempre, pero sí cambian las formas en que se produce. Entonces también nosotros tenemos que ver y ser tan rápidos o intentar ser tan rápidos como los cambios que se generan. El funcionamiento y difusión también, la necesidad de que el comité difunda su trabajo y que, bueno, que permanentemente se monitoree su funcionamiento, y el monitoreo de evaluación del plan para ver si realmente se está cumpliendo. El programa de atención a situaciones de trata, que yo les mencionaba hace un ratito, comenzó a funcionar el año pasado, tiene un equipo hoy, al día de hoy, un número interesante para lo que es nuestra institución. Ya son equipo en particular de Montevideo, son más de 10 personas que están trabajando, con educadores sociales, psicólogos, licenciados en trabajo social, tenemos también la parte jurídica cubierta, y tiene lo que es la atención directa de este tipo de situaciones. El tener un equipo en Montevideo de atención directa y otro en Paysandú, que es el único lugar del interior que lo tiene, está capacitando permanentemente con dos ONG que están contratadas para asesorar a los equipos del interior, y en el caso de Paysandú con más razón, que están específicamente algunas compañeras dedicadas a ese tema, ha posibilitado tener un número de situaciones atendidas, que antes era muy bajo porque eran pocas las organizaciones, incluso las no gubernamentales, que se dedicaban a la atención de este tipo de situaciones. Estamos muy por debajo de las necesidades, no nos cabe duda, y necesitaríamos, sí, también equipos específicos a lo largo de todo el país que de alguna forma cubrieran las situaciones que se dan en todos los departamentos. Pero bueno, consideramos que los avances han sido importantes en ese sentido, y al día de hoy ya llevamos casi 80 situaciones de una u otra forma atendidas en todo el país, cuando de repente en el 2012 bueno, por lo menos en INAU, si bien se trabajaba igual con chiquilinas que estaban siendo explotadas, no específicamente
un equipo trabajaba con ellos. Entonces, esta posibilidad la valoramos como muy importante y necesariamente estamos permanentemente también tratando de ver qué tipo de cuestiones son las que tenemos que profundizar. Nosotros pensamos que tenemos que intentar construir un proyecto alternativo en esas personas que han sufrido situaciones de trata o han sido víctimas de explotación sexual, para lo cual hay que trabajar a fondo lo socioeducativo. Pero a la vez también hay que tener los espacios terapéuticos necesarios para ver cómo se trabaja el daño ocasionado por ese tipo de situaciones. Y bueno, en eso estamos permanentemente profundizando y tratando de capacitar a las compañeras y compañeros que están dedicados a este tema. Por eso, Espaso, también el año pasado, y en este año se está por publicar, construyó a lo largo de todo el país, transitó a lo largo de todo el país para construir un modelo de atención que también, hoy por hoy que estamos en una adecuación institucional dentro de UNAV, estamos viendo cómo, de la mejor manera, cómo abordar este tipo de situaciones. En particular, se está pensando en la reconversión de los equipos de calle, porque las situaciones de calle han cambiado sus características, y ver cómo cada vez más gente está más capacitada para trabajar sobre situaciones que en general no son solo de explotación sexual. Cuando llegan a estar siendo explotadas sexualmente es porque hay otros derechos vulnerados. Entonces, equipos que puedan atender integralmente a las situaciones y, bueno, y en algunas situaciones más específicas y que se entienda necesario de esos equipos, poder ser atendidos por los equipos que se dedican más específicamente a este tema. Esto realmente ha sido un desafío, pero bueno, es lo que también nos motiva a seguir adelante a pesar de cuántos años que tenemos en la institución y con las dificultades que siempre venimos enfrentando. Pero que bueno, en esto que decíamos recién, la generación de conocimiento y estar en la primera línea de fuego siempre hace que podamos cambiar el tipo de trabajo y bueno, ponerlo a punto para poder realmente hacer frente a la realidad que se nos presenta. Lo otro también es la inclusión de múltiples actores del sistema de infancia. El trabajo que este programa ha tenido siempre ha sido en conjunto con otros equipos. No hemos permitido, pero no por una cuestión de que no se nos antojó a nosotros, sino porque sabíamos que estaba mal, desde el punto de vista de la atención, que los equipos deriven, como de repente en otras épocas nos pasaba, a el equipo especializado X de Montevideo, de atención directa se llama Travesía. No hemos permitido que de algún servicio de UNAV o de otra institución se nos derive la situación y bueno, ustedes ahora se hacen cargo y nosotros no tenemos nada que ver. No. En un liceo, hemos tenido situaciones en liceo, nos llaman, se da la situación, allá va Travesía y trabaja permanentemente en conjunto con ese liceo. Y si hay alguna otra institución, con un club de jóvenes, un club de niños, también se trabaja con esa institución. Es decir, aquí se trata de integrar el trabajo de los distintos servicios que de una u otra forma están en contacto con ese niño, con esa niña. Sí. Luego el tema de la protección. Hemos encontrado dificultades, queremos dejarlo planteado además, porque además estamos convocados, entre otras organizaciones, con la Asociación Uruguaya de Magistrados, con las cuales hemos tenido en otra instancia en Rivera también, en ocasión de una de las actividades que hicieron allá. Nos convocaron porque en aquel momento integramos un proyecto que se llamaba Proyecto Frontera, que era también un proyecto con Brasil sobre este tema de trata y explotación sexual. Y bueno, nos parecía importante transmitir en este ámbito la preocupación que nos genera algún tipo de situaciones. Se lo hemos planteado también a una de las personas que creo que está en la parte de secretaría, yo realmente no me acuerdo del cargo de Tomagliano, que ocupa la Suprema Corte de Justicia, en ocasión de una entrevista que tuvimos con él. La preocupación que nos genera esas situaciones cuando hay alguna situación de explotación sexual, hay por supuesto niños, adolescentes involucrados, y mientras dura el proceso muchas veces no se pone en conocimiento de alguna de las instituciones que tiene que ver con la atención directa, porque de repente tiene que ver como tiene que ver con un delito y con la justicia penal, se evita, y eso lleva en algunas situaciones, estoy exagerando, a un mes y medio de no poder tener la atención directa de esas chiquilinas. Cuando a las chiquilinas las conocemos, las atendemos igual, pero
en muchos departamentos que han ocurrido estas situaciones no conocemos quiénes son las chilenas involucradas. Entonces no hemos podido llegar a atenderlas y ha pasado ese tiempo que les digo, o en algunos casos menos, afortunadamente. Pero ese tipo de situaciones, ustedes se darán cuenta que es bastante preocupante y entonces, bueno, le mencionábamos la posibilidad a esta persona que nos atendió amablemente, si existiría alguna posibilidad de alguna acordada o algo similar que posibilitara que haya una atención como correspondería para este tipo de situaciones. Bueno, por lo menos le dejamos planteada a él y también a ustedes para poder seguir pensando estas cosas que nos parece importante en función de la protección de los chilenos. Bueno, por esto lo de las demoras, ¿no? Y luego lo de la trata, que me parece que es un tema también bastante poco visible, capaz que ahí sí, no invisible también, mismo del tema anterior, de explotación, que se refería a Sandra, sino la dificultad que tenemos de visualizar la trata. Entonces, yo traigo dos ejemplos, uno a nivel internacional y otro nacional. Dos adolescentes, digo adolescentes, me refiero a 15 y 16, 17 años, acompañaban a personas que venían de otro país en autos particulares y que son frenadas pasada la frontera y traían contrabando de drogas. Además de traer contrabando de drogas, sus pasaportes, tanto de los adultos como de los adolescentes, eran falsos. Si nosotros tomamos el protocolo de Palermo, y me parece que ahí no hay que saber mucho más de lo que dice la letra ni buscarle mucho la vuelta, claramente es una situación de trata donde hay dos adolescentes, también había dos mujeres más, las cuales una adulta de 30 años y la otra no sé. Pero claramente en el caso de las adolescentes, desde nuestro punto de vista hay una situación de trata. Más allá de que ellas pudieran, uno podría decir, bueno, pero si ellas conocían que los autos traían droga, bueno, no lo vamos a poner a leer ahora, pero el protocolo de Palermo habla claramente de que no hay consentimiento en este tipo de situaciones, como no lo hay en el tema de explotación sexual, por lo tanto hay una situación de trata. Lo que se resuelve en ese momento es que vayan presos los adultos y las adolescentes por la documentación falsa y bueno, por la situación de venir con ese cargamento de droga. Y están un año casi, porque pidieron para salir un mes antes, en dependencias de INAU con medidas de seguridad. Y una de ellas, embarazada, tiene un hijo también dentro del lugar de convivencia. Entonces, ese tipo de situaciones también nos preocupa, queremos transmitirla, compartirla para ver cómo cada uno del lugar que tenga podemos pensar juntos para ver cómo podemos evitar que suceda. También, tiempo atrás, otra adolescente que venía también con un hermano, con un niño más chiquito, también venían con drogas, ella todavía en ese momento era menor de edad, y también es llevada al CISPA, ¿no? Conducida presa durante, creo que también fue un año. Entonces ese tipo de cosas nos tiene, creo, llamar a la reflexión a ver si realmente estamos aplicando tanto el protocolo que también la 18.250, que sería la ley de inmigración, ¿no? Que hay si no me equivoco, el artículo 10, literal A, habla un poco de este tipo de situaciones donde claramente establece las situaciones de trata, fundamentalmente para niños, niñas, adolescentes y mujeres. Pero bueno, yo me remito a niños y adolescentes. Y en el caso de la nacional, las situaciones de trata nacional son permanentes. Los traslados, ustedes saben que la trata puede ser internacional o nacional. Los traslados a nivel interdepartamentales son muy numerosos, digamos, por decirlo de alguna forma. En este lugar del país, en el litoral, se da quienes trabajan en el sistema de infancia más directamente con las situaciones saben que es así, porque además son quienes nos han informado a nosotros, y bueno, y si no lo saben, nosotros como personas que están aquí vayan sabiendo que se da mucho más intensamente de lo que uno piensa.
no solo chiquilinas que van al este. Esta situación, la voy a comentar porque fue pública, lamentablemente se publican muchas cosas más de las que se deberían publicar, digo por los expedientes que salen por internet y demás, pero la situación de Flores también hablaba de chiquilinas que no eran del lugar, que venían de otros departamentos y paraban en ese parador. Entonces, también ahí, cuando uno va a los procesamientos, a los adultos, en algunas ocasiones ve que los procesamientos son por explotación sexual, pero no por trata. En general, no hemos visto casi, capaz que se nos escapa alguno, pero no donde sabemos que hubo, no se ve con claridad que hay situaciones de trata. Donde además hay personas, está el perpetrador, por decir, para no llamarle más cliente, porque si no quedamos igual con esto del intercambio, entonces ese que antes capaz que le llamábamos más cliente, preferimos llamarle perpetrador. También hay otros que cumplen otras funciones, como decía Sandra hace un ratito, el taxista o el transportista, en el caso de esto fue público, las chiquilinas que venían de otros departamentos a ese parador de Flores, venían en ómnibus interdepartamentales y no les cobraban pasaje. Ahí queda como la duda, bueno, ¿cómo? ¿Por qué no les cobraban pasaje? Bueno, nosotros no van a cobrar. Entonces, no habría que investigar más, no habría que ser más incisivo con ese tema, porque también es parte de la problemática de la explotación, el tema de la trata. Bien. Las acciones, con esto voy terminando, en lo que tiene que ver con la frontera, les mencionaba hace un ratito que hace 2 años, si no me equivoco, se cerró un proyecto que se llamaba Estrategia Regional de Lucha contra la Trata y Explotación Sexual, con fines de explotación sexual, que fue el intento de armar comités binacionales en 4 ciudades de Uruguay y de Brasil. En el caso de Bella Unión con Parla de Cuaraí, de Rivera con Santa Ana, de Chuy con Chuy y de Río Branco con Yaguarón. Hemos funcionado más o menos, la idea es fortalecer esos comités. Existen, pero con muchas dificultades, por muchos cambios de los técnicos de ese lugar, porque a veces el país vecino tiene sus formas de funcionamiento que no siempre ayuda a que también nosotros, y nosotros tenemos la nuestra, que a veces dificulta el intercambio de situaciones, pero en los momentos que han surgido situaciones han sido de mucha utilidad. Entonces, sobre todo en estas ciudades fronterizas que les estoy mencionando, ustedes deben saber, turistas que viven en Yaguarón y que van a la escuela nuestra ciudad en Río Branco, o viceversa. Y cuando hay una situación de explotación, ¿cómo hacemos? No hacemos nada porque legalmente nosotros no podemos entrar al país, no, tenemos que hacer algo. Y bueno, para esto, si bien tenemos leyes, por dicho, no podemos invadir el país desde el punto de vista con una o con otra institución, mucho menos jurídicamente, al país vecino, pero sí lo que tenemos que hacer es intercambiar información y ver cómo podemos trabajar en conjunto para ver si podemos evitar esa situación, denunciar en el país que corresponde. En algunas ha sido muy efectiva y por eso estamos desde este programa tratando de sostener esos comités que han sido muy importantes. Habría que pensarlos y en algún momento lo manejamos así, si no habría que trabajar mucho más en el litoral de nuestro país, en la frontera con Argentina, que para quienes vivimos en frontera con Brasil, nos parece que aquí piden mucha documentación, porque ya pasamos de un lado al otro, bueno, en mi caso iba a alquilar películas, por ahí para venir a ver en Artigas. Creo que acá piden un poco más de documentación, pero igual están bastante permeables las fronteras, capaz que haya que trabajar muchísimo más, y en esto hemos tratado de profundizar también con la gente que tiene que ver con migraciones, con aduanas. Sería imposible cerrar las fronteras en Artigas, en Rivera, y empezar a pedir documentación. Eso es irreal y es absurdo. Pero sí, ampliar la mirada y agudizar el ojo de estos funcionarios que trabajan ahí, porque se sabe los movimientos, la policía que está en el puente también, conocen cuando hay, muchas veces, no siempre, pero muchas veces cuando hay movimientos raros, ellos manejan y eso es importante que también puedan integrarse al trabajo. Y en eso estamos tratando de hacer. También dialogar con los transportistas de pasajeros, eso es una acción que tenemos planteada ahí. En algún momento se hicieron contactos con camioneros, por el tema de que en muchas ocasiones, no son los únicos, porque si no quedamos siempre estigmatizando y cualquier hijo vecino o vecino es potencialmente un perpetrador.
Se hizo un contacto con camioneros, el sindicato estuvo muy afín de hacer una movida interna, y bueno, tal vez haya que pensar con los transportistas que son amigos interdepartamentales, ¿no? Y bueno, luego lo que hemos venido trabajando en conjunto con las compañeras, que son también parte de la mesa interinstitucional, los planteos que además nos presentan desafíos, que es cuando ocurren situaciones de adultos y adultas con niños y niñas, ¿no? Es decir, eso también es un desafío para trabajar en conjunto con la mesa interinstitucional, que pues, Daniela va a hablar sobre esto, así que, bueno, un poco estas son las cuestiones que como comité tenemos por delante, y que, bueno, que luego de todo este trabajo realizado y de lograr un día en particular, que tal vez no sea una fecha muy apropiada, porque es el 7 de diciembre, a través de un decreto presidencial del Día de Lucha contra la Explotación Sexual y comercial, nos parece que podemos pensar que las cosas se pueden seguir haciendo, y además de tener este auditorio que es bastante numeroso a esta hora del día. Así que les agradecemos entonces la presencia aquí y la conversación.